Ya estoy grabando. En donde, a partir de hoy, con el video, siempre el tema es así, con el video y con el material soporte que nosotros les recomendamos, nosotros no recomendamos libros, les recomendamos pedazos de libros. Este tema lo leen de acá, este tema lo leen de acá. Generalmente son pocos, pero la idea es que ustedes sepan de dónde leerlo y que se acote lo que tienen que leer. ¿Está claro? Para que lo que pasa en el video lo refleje o la guía de estudio, o llamado apunte hecho por nosotros, o pasaje del libro de donde nosotros nos basamos para hacer el video. ¿Se entiende? Para que no sea todo que no sean diferentes los idiomas y que el orden de donde están las cosas tenga todo un correlato, digamos. Entonces ustedes hacen una guía de lectura, ven un video y los temas se van concatenando, van apareciendo uno tras del otro, entonces es más ameno el aprendizaje. Y el autodiagnóstico está pensado de tal manera de que ustedes puedan ver si comprendieron los videos y si eventualmente estuvieron haciendo una lectura de las guías de las guías de lectura, si fueron y fijando conceptos, problematizando, preguntándose lo que me está diciendo la pregunta. O sea, es una actividad teórica, es una actividad de estudio, los autodiagnósticos. No son de evaluación, son de evaluación personal, si uno lo quieren decir. Para nosotros lo que es evaluación formal, la que acredita la materia, todavía no les hablé de eso, que son las famosas 12 actividades. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el espacio en este espacio? Que es lo que vamos a arrancar ahora después le voy a dar el pie a Guillermo. Previamente, la idea es una semana antes, no como ahora que fueron 2 o 3 días antes, una semana antes, o capaz que 5 días antes, le vamos a mandar lo que vamos a hacer en clase. En este caso ustedes ya tienen todos los ejercicios que vamos a hacer hoy en clase. ¿Para qué? Para que se los pongan a pensar, a hacer, a bosquejar, a apuntar dudas, a lo que sea, para que sepan qué vamos a hacer en clase. De tal manera que ahora cuando nos pongamos a resolverlos, sea más participativo y ustedes no se desayunen con lo que vamos a hacer en el aula. Que ustedes ya vengan preparados para ver lo que va a pasar en el aula. ¿Se entiende lo que digo? Esto, quién sabe, es algo que no habíamos incorporado el año pasado, que es para nosotros un enfoque de mejora. El anticipar lo que se va a hacer. Y la idea es que estas actividades que vamos a hacer en estos espacios van a ser actividades relativamente un poco más sencillas que lo que son las actividades de evaluación, en el sentido de que vamos a ir incrementando el nivel de dificultad, por así decirlo. Vamos a arrancar con cuestiones sencillas, que sabe matemáticamente, pero que dejan mucho concepto. Y vamos a tratar de cada ejercicio que hacemos en clase, de cada problema, sacarnos dudas y conceptualizar sobre temas que vayan apareciendo. A medida que hoy, ya cuando vean la clase de hoy, se van a dar cuenta hacia dónde apuntamos con eso. O sea, la idea es seguir aprendiendo, pero en un formato diferente ahora. Ustedes van a aprender viendo un video, van a aprender leyendo un libro, van a aprender viendo si entendieron algo de eso, haciendo una actividad propia de autodiagnóstico. Y la idea es que sigamos viendo teoría, pero a través de una ejercitación, y podamos recuperar elementos teóricos y fijarlos a través de ejercitación en este espacio sincrónico. Por eso nos parece importante que los protagonistas en esto son ustedes tengan previamente los ejercicios y puedan ir pensando, anotando, bosquejando todo lo necesario como para venir preparados para esta clase y poder en conjunto construir un poquito más la conceptualización de la materia. No sé si se entiende, digamos. Esa va a ser la dinámica general que vamos a tratar de cubrir todo el año. Que ya les digo, recién la semana que viene se engancha sincrónicamente bien todo. Esta semana y la que viene y la que pasó es como si hubiesen sido 2 semanas. Van a ser 3, pero fuimos todo metiendo de a poquitito. Recién la semana que viene, cuando digamos, para la próxima semana largamos la electrostática, ahí largamos todo bien sincrónico, como les había comentado. Ahora vamos a estar, desde la semana pasada, esta y la que viene, laburando con elementos de análisis y álgebra vectorial. Vamos a dar una semana más todavía de lo que era el calendario, como para poder afianzar más estos conceptos. Que no es perder el tiempo, porque básicamente
el enfoque de la materia que nosotros, disculpen, adoptamos, la teoría electromagnética se puede estudiar de diferentes maneras. Cada libro que ustedes agarran tiene diferentes enfoques. Nosotros el enfoque que le damos a la asignatura, que acordamos con Guillermo ya hace algunos años, al menos 2 o 3, es el enfoque axiomático. Es decir, partir del teorema de Helmholtz, por eso el teorema de Helmholtz está demasiado en el video, haciendo hincapié con eso, con las identidades nulas, el teorema de Helmholtz, los campos auxiliares, todo, y a partir de ahí, ese es el sostén físico-matemático de la teoría electromagnética clásica. Si nosotros somos capaces de entender esa estructura y pensar, generar una estructura de pensamiento de eso en forma axiomática, vamos a lograr un recorrido, y hasta ahora vimos que ese recorrido es el que mejor los ordena física matemáticamente ustedes. Nosotros probamos diferentes recorridos en diferentes años. El libro que hace ese recorrido es el Cheng. Y el Sadiku lo acompaña bastante, pero el enfoque axiomático es explícito, diciendo, bueno, vamos a estudiar ahora este tipo de campo, divergencia y rotor. ¿Qué pasa? Vamos a estudiar este tipo de campo y hablar desde el punto de vista de eso, de la estructura del campo, de su fuente. Bueno, hoy vamos a ver un poco ya en el video, por eso en el video se hace mucho hincapié en eso. En el tema del teorema de Helmholtz y en el tema de los operadores diferenciales. Bien. 2 cosas más, le digo si quedó alguna duda y ya después pasamos a lo otro. Le doy pie a Guillermo para que comente lo que quiera y que arranque. Las actividades, todo lo que es estudiar es individual, menos las evaluaciones. O sea, las 11 actividades que va a haber durante el año se van a hacer en grupos de A4. De A4 a A3 eran, Guille, ya me olvidé, perdona, de A3 eran, ¿no? De A4 dijimos. No me. Sí, tres o cuatro eran, sí, no me acuerdo Claro, bien. lo habíamos definido Después en grupos de 4. pasa, son 22. Claro, habíamos hecho 22 dividido. Alguno quedaba creo que de 3 o alguno de 4, no me Hay un acuerdo. par de tres, algún de cuatro. Correcto. Pero, a diferencia del año pasado, y por sugerencia también de compañeros anteriores y por también seguir viendo cuestiones, la materia está pensada en 4 bloques. Electrostática, magnetostática, campos variables en el tiempo, ecuación de Maxwell de variación lenta y onda electromagnética. Cada uno de esos bloques lleva más o menos 2 o 3 actividades. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a formar grupo de estudio por bloque. Terminado un bloque, se cambian los grupos. ¿Está claro? No vamos a mantener un mismo grupo hasta fin de año. O sea, nosotros ahora, la primera actividad, digamos, de evaluación que va a haber, que digamos, el primer trabajo práctico que van a tener que hacer va a ser en mayo recién. Después le vamos a pasar la fecha, que la teníamos cerrado hoy con Guillermo. Ahí se tendrán que definir los grupos de 4. 2 o 3 actividades se va a mantener ese grupo. Terminado ese bloque, se recalcula y se arma otro grupo. De esa manera logramos rotación, de esa manera logramos si hay un caído que no sea un impacto para todo el año, de esa manera logramos que puedan los roles intercambiarse y no se genere yo hago la primera parte siempre, vos haces la segunda, y que no se, digamos, que se puedan, digamos, hay muchas cuestiones por las cuales la enseñanza dice que, las teorías educativas, que los grupos deben derrotarse. Porque lo más parecido que pasa después en el trabajo. Uno llega al trabajo y dice, bueno, vos juntate con tal, juntate con tal. El mejor amigo no está en el trabajo. Después yo me junto a estudiar con quien quiero, con mis compañeros de toda la vida para estudiar. Pero para una actividad en particular, vamos a tener que elaborar de esa manera. Ese, digamos, es el cambio que tenemos con respecto al año pasado. Bien. Haciendo esas 11 actividades, se aprueba la materia y se regulariza. ¿Está claro? Y después queda el problema abierto de ingeniería, que ese problema seguramente lo estaremos dando después de las vacaciones, y que ahí sí se elige un grupo de 3 personas, y esas 3 personas se van a quedar con ese trabajo y van a hacer lo que hasta el día que
o la promocionen o den el final, ese grupo de 3 va a ser irrompible. Y el tema que van a tener seleccionado para hacer el trabajo de ingeniería ese va a ser su hijito o hijita y va a quedar hasta el día que aprueben el final o la promocionen durante el año. ¿Qué es el final? Es hacer lo que no pudieron hacer durante el año. Entregar este trabajo de ingeniería con un formato en particular que ya hablaremos, con una defensa del trabajo, que es simplemente ir charlando en los avances con Guillermo, conmigo, hasta que se consolida el informe final. Y por último, es la exposición frente a compañeros y compañeras del trabajo producido por ustedes, con una presentación PowerPoint o cualquier método audiovisual que elijan, digamos, de unos 10 minutos más o menos. Con todo eso, se aprueba la materia, ya sea durante el año o en el final. No sé si quedó claro. Las 11 actividades cubren todo lo que es teórico, lo que es aprender la materia. Las cuestiones particulares que se generan con el problema de ingeniería, después la hablaremos, después comentaremos, están en el video cuando hablamos de cuáles son las habilidades o los objetivos que nosotros esperamos que ustedes logren. Bueno, para que ustedes logren los objetivos adicionales de aprobación directa, esos objetivos están pensados con el instrumento de este problema abierto de ingeniería, que es lo que va a nosotros a darnos cuenta que ustedes pueden tener esos objetivos adicionales alcanzados. ¿Se entiende? Digamos, todos los instrumentos están pensados en mirar a los objetivos y decir, bueno, si ustedes logran hacer un problema lápiz y papel, si logran resolver un problema con Excel, si logran hacer un modelado en FEM, si logran un montón de cuestiones, están cubriendo los 4 o 5 objetivos que son modelizar, analizar, interpretar, todos los verbos que van apareciendo en el video, eso está todo pensado, no hay nada de zaraza ahí. Todo lo que vamos a hacer durante el año está pensado para que ustedes, al finalizar el año, puedan leer esos objetivos y digan, che, la pucha, al final puedo hacer esto yo. Mirá qué bueno. Bueno, esa es la idea. Y creo que para lo que es el día de hoy no me olvido de más nada. Abierto a preguntas o a Guillermo que quiera comentar algo más con respecto que piense me he olvidado, y si no ya arrancamos la materia, básicamente. Bien, igual está grabado todo esto, o sea, queda grabado, mucho de habla, digamos, pero bueno. Bueno. Bueno, Guille. Arrancamos. Todo suyo. Arranquemos con los ejercicios que mandamos para ir repasando el análisis vectorial, que es el que vamos a usar en la materia. Los primeros ejercicios son, digamos, para practicar la mecánica de calcular gradiente, rotor y divergencia, que son los operadores diferenciales que vamos a usar a lo largo de todo el año. Primero, la materia se llama teoría de los campos. ¿Qué es un campo? Digamos, ¿qué entienden ustedes por campo? Ya sea desde el punto de vista físico o matemático. Son puntos, bueno, no sé, puede ser puntos en el espacio, bueno, o en la región en la que esté, o sea, en la dimensión en la que esté, dependiendo, bueno, de eso, de la dimensión. Claro, básicamente un campo, a diferencia de una función, que yo hago variar un parámetro, por ejemplo, que si la corriente alterna en función del tiempo, porque a medida que pasa el tiempo va variando el valor de la corriente. Es una función escalar, depende de un parámetro. Los campos, le asigna ya sea un escalar, le vamos a llamar campo escalar, o un vector, que le vamos a llamar campo vectorial, a cada punto del espacio, de la región de interés. Puede ser todo el espacio. Normalmente el espacio nosotros lo consideramos un espacio euclídeo de 3 dimensiones, digamos, el que estamos acostumbrados a manejarnos en la vida cotidiana. A ver si
Fíjense que en este caso estamos hablando de un campo del tipo escalar. A cada punto del espacio, un punto genérico del espacio de coordenadas x y z, le asigno un valor, que va a ser función de las coordenadas de ese punto, en este caso. Que yo para el punto 1, 2, 3, el valor del campo escalar u va a valer, reemplazo la x por 1, la y por 2, la z por 3, y me da un valor escalar que es un número. Al variar arbitrariamente por todos los puntos del espacio, obtengo un campo escalar. ¿Se entiende la diferencia con una función escalar? Que solo depende de un parámetro. En este caso tengo al menos 3 dimensiones. Puede también depender del tiempo, pero en este caso vamos a hacer independiente del tiempo. Si el campo le asigna un escalar a cada punto del espacio, es un campo escalar. Si le asigna un vector, es un campo vectorial. Eso es, digamos, la base que tenemos que entender y tener claro para arrancar, digamos, todo lo que vamos a ver a lo largo del año. Esta materia trata básicamente de campos vectoriales y escalares, la interrelación entre ellos y con las fuentes de esos campos. Los campos admiten ciertas operaciones diferenciales que básicamente son el gradiente, la divergencia y el rotor, que también lo vamos a usar bastante en la teoría clásica de campos, que ahora vamos a practicar más o menos cómo se utilizan. Para definir las coordenadas del punto del espacio, tengo que definir un sistema de coordenadas. Ustedes conocen básicamente el sistema cartesiano de x y z, que son, digamos, 3 direcciones perpendiculares entre sí, que dándole valores a cada una de las dimensiones, obtengo el punto preciso donde se intersectan los planos coordenados, digamos. Hay muchas aplicaciones que, digamos, complica el cálculo usar este tipo de coordenadas, y por eso en la materia vamos a usar básicamente 3 tipos de coordenadas: la cartesiana, que ya conocen, el sistema de coordenadas cilíndricos y el sistema de coordenadas esféricos. Más o menos están explicados en el video y en el apunte pero básicamente cambia el tipo de coordenada de cada punto, pero representa el mismo punto del espacio. ¿Se entiende? Es otra forma de indicar dónde está ese punto, donde yo quiero calcular, por ejemplo, el campo. Un tipo de coordenada más general son las coordenadas curvilíneas ortogonales, que vamos a llamar U1, U2 y U3. Estamos hablando de un espacio de 3 dimensiones. Si yo me quiero mover en el plano, hago una, digamos, me desaparecería, por ejemplo, en el plano XY, me desaparecería la Z, pero sigue siendo nosotros lo conocemos como simetría plana. La fórmula general para calcular el gradiente es esta, donde H1 son los coeficientes métricos de la coordenada respectiva, y fíjense que el gradiente de un campo escalar me da un campo vectorial. Yo tengo que diferenciar el campo vectorial y el campo escalar. Lo hago con cierta simbología que vamos a usar a lo largo del año, que, por ejemplo, estos son los versores de la terna del sistema que yo elegí. En este caso, una terna curvilínea ortogonal, donde cada uno de estos es un vector de módulo 1 tangente a la línea coordenada de cada coordenada. Por ejemplo, en el sistema cartesiano, los versores de la terna son ustedes los conocen como IJK. ¿Se entiende? Es un vector que tiene la dirección X, por ejemplo, el J con módulo 1. Entonces yo al multiplicarlo por un escalar constante, digamos, doy la coordenada en X de ese punto en la dirección que me indica el versor. Esta es la forma general para calcular cualquier gradiente en cualquier sistema de coordenadas ortogonal.
Particularmente, este campo U está expresado en el sistema cartesiano, que ustedes ya conocen. En este sistema de coordenadas, en vez de I, J y K, nosotros lo vamos a poner, como vamos a usar otros sistemas también para no confundirlos y para tener siempre claro en qué sistema estoy usando, la voy a definir el versor como U, que quiere decir que es unitario, sub X. Este vendría a ser el que ustedes conocen como versor I, o sea, es un vector unitario en la dirección X. Y en el sistema este de coordenadas cartesiano, todos los coeficientes métricos valen 1. O sea que esta ecuación se simplifica de esta forma. Fíjense que calcular el gradiente en coordenadas cartesianas no es más ni menos que formar un vector con las derivadas parciales respecto a cada componente. ¿Se entienden? Ven que U es un campo escalar. Al aplicarle el gradiente obtengo un campo vectorial. Esto me está diciendo que es un campo vectorial, cuyas componentes son las derivadas parciales respecto a cada respectiva coordenada. ¿Cuál es la interpretación física del gradiente que nos interesa a nosotros? ¿Qué características tiene este campo vectorial? ¿Qué nos puede decir del campo escalar, digamos, original? Bueno, que es un campo conservativo, un campo vectorial conservativo. No exactamente, no tiene por... ¿A cuál te referís que es conservativo? El campo vectorial, sí, el campo vectorial, el gradiente. Está bien, claro. Está bien. Lo que pasa es que cuando yo le haga el rotor a este gradiente me va a dar un campo nulo, o sea que el campo de gradientes es un campo conservativo. Eso está bien. ¿Qué significa que sea conservativo? Que las integrales de línea no dependen del camino, sino únicamente del origen y del final. Los campos de gradientes me van a dar campos vectoriales conservativos y cualquier integral de línea en de este campo, no del campo original, ¿no? Del campo de gradiente, va a ser independiente del camino. Otra característica que estos vectores en cada punto son perpendiculares a las superficies de nivel del campo escalar. ¿Qué es una superficie de nivel? A este campo lo igual a una constante, me genera una superficie en 3 dimensiones. En cada punto, la dirección perpendicular a esa superficie tiene la dirección del gradiente. Y me indica la dirección de la máxima derivada direccional, o sea, me da la dirección en que el campo varía más rápidamente. Y su módulo es precisamente el valor de la derivada direccional máxima, en ese punto. Entonces acá, digamos, para calcular mecánicamente cuánto va el gradiente de U, hay que hacer directamente la derivada parcial del campo respecto a cada componente. Supongo que si no se acuerdan, la derivada parcial es respecto a una variable, es dejar todas las demás variables suponer como que son constantes y ver cómo varía la variable que yo hago variar. En este caso, por ejemplo, con respecto a x, sería 2xy más iz, me da la componente del gradiente en la dirección x. La derivada parcial respecto a y, tengo que derivar parcialmente al campo escalar respecto a la variable y. Coordenadas cartesianas es relativamente sencillo. Digamos, si no se acuerdan, practicar un par de veces las derivadas parciales alcanza. Y en definitiva, ¿qué es una derivada parcial? El concepto, digamos, más allá de cómo lo calculo. ¿No es la derivada direccional de los versores canónicos?
¿sí? Es la derivada perfectamente. En la dirección del, por ejemplo, esta es la derivada de esta función en esta dirección. Esto estás diciendo. La componente en x, digamos la derivada de u respecto a x, es la derivada de u en la dirección x. Y me dice cómo varía esta función campo en esa dirección. Digamos, como toda derivada es un límite de un cociente incremental. Hago incrementos tendiendo a 0 de x, manteniendo lo demás constante, lo divido por ese incremento y me da cuál es la variación de x en esa dirección. Me da una característica de la variación del campo escalar respecto a distintas direcciones arbitrarias en el espacio. Y fundamentalmente el vector resultante de gradiente es perpendicular a la superficie de nivel de los campos. Es una característica importante que vamos a dar bastante seguido. Bueno, en este caso agrupando de esta forma. Otro de los sistemas de coordenadas que usamos normalmente en las materias es el sistema cilíndrico, que ahora las coordenadas del punto se van a dar en función de la distancia al eje, por ejemplo, tomando el eje Z como eje de los cilindros, la superficie coordenada de ρ constante son cilindros, digamos, axiales al eje Z. Un ángulo φ o ángulo azimutal, que es el ángulo entre el eje X y el plano que rota, digamos, manteniendo en torno al eje Z, y Z es la altura, es la misma Z que en el coordenadas cartesianas. En este tipo de sistema de coordenadas, bueno, los versores los indicamos también diciendo, fíjese que siempre la nomenclatura que vamos a usar, al versor le vamos a indicar respecto a cuál es la coordenada que indica el versor, ¿no? Y ya los coeficientes métricos no son todos uno, sino que, fíjense que φ es un ángulo. Se expresa como todo ángulo en matemáticas, se expresa en radianes. Podemos usar grados centesimales, pero tener en cuenta que para ciertas operaciones voy a tener que usarlo en radianes. Así que conviene ir, digamos, acostumbrándose a usarlo en radianes. Como en toda la matemática, en general los ángulos son radianes. El coeficiente métrico, este H2 que aparece acá, es precisamente la distancia al eje Z, o sea, ρ. Fíjese que las coordenadas que son distancia como ρ y como Z, el coeficiente métrico es 1. La coordenada que es un ángulo, ya tiene que aparecer una coeficiente métrico distinto de 1, que es tiene que tener unidad de distancia, ¿no? Para que esto me dé en la unidad correspondiente. Las componentes del vector tienen la misma unidad. ¿Cómo son las unidades del vector gradiente respecto al campo original? Por ejemplo, si este campo es un campo cuya unidad sean los volts, ¿en qué me da el gradiente de B? ¿En qué unidad? Fíjese que, digamos, haciendo la cuentita esta me tengo que dar cuenta, ¿no? Volmetro. Volmetro. Todo lo ven. Cuando yo derivo respecto a una distancia, en la unidad se divide por metro. Siempre el gradiente va a ser la unidad del campo escalar dividido una unidad de longitud. Y para que este término sea una unidad de longitud, esto tiene que ser una unidad de longitud porque esto no tiene los radianes no tienen unidades, ¿no? Ya la fórmula de cálculo es un poco más complicada, pero tampoco es
digamos, sale siempre de la fórmula general, ¿no? Cuando H1 esto es 1, esto es 1, los primeros términos me quedan parecidos y me aparece 1 sobre ρ, que es la distancia al eje de los cilindros. ¿Cuándo voy a usar este tipo de coordenadas? Cuando tengo una simetría, digamos, cilíndrica, cuando me aparezcan cilindros, ángulos o sectores circulares, cilíndricos. En esos casos, el cálculo con coordenadas cilíndricas tiene una ventaja al cálculo con coordenadas cartesianas, que me va a aparecer raíz cuadrada y todas esas cosas que se complican la realización de los cálculos. Bueno, acá es lo mismo. Se hace la derivada, por ejemplo, la derivada parcial del campo escalar respecto a la coordenada ρ. Lo único que me varía que en la componente en azimutal, acuérdense que phi es el ángulo azimutal, tengo que dividirlo por ρ. Es una cuestión de ser más o menos prolijo en el cálculo de las derivadas y ordenarse. Ya tengo en cada punto, o sea que yo para cada punto le doy un valor a ρ, un valor de ángulo phi, un valor de altura z. Lo reemplazo acá, me va a dar cuánto vale el gradiente de B en ese punto. Y va a ser perpendicular a la superficie de nivel de ese punto. ¿Se entiende? Eso pasa siempre. Y me va a indicar, vuelvo a repetir, la dirección de la derivada direccional máxima y el módulo de gradiente es el valor de la derivada direccional máxima. El otro sistema de coordenadas es de coordenadas esféricas, que la coordenada de un punto genérico yo la doy con la distancia al origen, el ángulo cenital o colatitud y el ángulo azimutal. Normalmente, digamos, no es exactamente el mismo, pero tiene referencia con la longitud y la latitud con que se dan las ubicaciones de los puntos sobre la superficie de la Tierra. Digamos. En realidad, θ es la colatitud y phi sería la longitud con respecto a una referencia. En el apunte del video está, digamos, la forma de transformar en un sistema a otro y cómo que representa cada coordenada. La forma general obviamente es la misma. Como tengo dos ángulos, voy a tener dos coeficientes de escala distintos de 1, que va a venir R para θ y R seno de θ para phi. Lo reemplazo acá y obtengo así calculo el gradiente de la función del campo escalar W en este tipo de coordenadas. Una cosa importante que, salvo en las coordenadas cartesianas, que los versores de la terna son fijos, para todos los puntos son lo mismo, tanto para las coordenadas cilíndricas como esféricas, los versores dependen del punto. Varían cuando yo me muevo de un punto a otro, los versores varían. Porque si, como el versor R apunta en la dirección del vector posición del punto genérico, si yo me muevo del punto genérico va a modificarse la dirección de R. No el módulo, porque eso todo módulo 1, ¿no? Eso es importante entender, que a diferencia de la terna cartesiana, que para todos los puntos del espacio tienen los mismos versores de la terna base, en este caso los versores de la terna base dependen de cada punto. Eso va a complicar, por ejemplo, cuando yo tenga que hacer una integral de un campo vectorial. Hay que hacer la derivada parcial y qué sé yo, y se obtiene. ¿Alguna duda con el cálculo de gradientes y cuál es su interpretación? Más allá de que si falta práctica para realizar las derivadas parciales
No, profe, hasta ahora va bien. Entonces, Guillermo, en resumen, el gradiente te indica la dirección del campo vectorial. El gradiente me indica el gradiente nosotros lo vamos a aplicar a campos escalares. Sí, Existe también el gradiente del campo vectorial, pero como resultado me da un tensor. Por ejemplo, que se usa en mecánica de fluidos. Ahí que había un ingeniero mecánico, por ahí si se acuerda. Nosotros lo vamos a aplicar únicamente a campos escalares. Y como resultado me da un campo vectorial. sí, Ese campo vectorial, al ser un vector, en cada punto tiene una dirección. Esa dirección va a ser perpendicular a la superficie a nivel del campo escalar. Para que se una idea, si vieron el video, un campo escalar yo lo puedo representar, en el espacio lo puedo representar como superficies de nivel. Le doy un valor constante a W, que sé yo, 0. Cuando esto vale 0, tiene una superficie. Me genera en el espacio una superficie. Cuando W vale 1, me genera otra. Cuando W vale 3, y así sucesivamente. En cada punto de cada esa superficie, si yo calculo el gradiente del campo escalar en ese punto, me va a dar un vector perpendicular a esa superficie. sí. Y ese vector me indica dónde el campo W varía más rápidamente. Por ejemplo, un campo físico escalar, por ejemplo, es la temperatura en cada punto de la habitación donde estamos. Sí, Yo puedo hacer superficies a temperatura constantes dentro de esa habitación. Me va a dar, isotérmico. póngase, en cada punto de esa superficie la dirección perpendicular me dice para dónde la temperatura aumenta más rápidamente. ¿Se entiende? Sí, Obviamente, por la transferencia de calor, yo sé que en esa dirección va a haber una transferencia de energía, pero bueno, pero desde el punto de vista del campo escalar temperatura, me dice para dónde varía, eso es algo importante. Por ejemplo, que acá vamos a ver mucho es el potencial electrostático, por ejemplo. Cuando yo le calcule el gradiente, me va a decir para dónde varía más rápidamente el potencial electrostático. bien. Y como dijo un compañero antes, el campo vectorial que resulta de aplicar el operador gradiente a un campo escalar es conservativo. Es una característica muy importante. ¿Para qué me interesa, digamos, obviamente, fíjense que los campos escalares son más fáciles de manejar que campos vectoriales. Porque un campo vectorial ya tengo 3 componentes, que cada componente es un campo escalar. Es obvio que si yo puedo elegir trabajar con campos escalares, es beneficioso a trabajar con campos vectoriales. A lo largo de la materia vamos a ver cómo, digamos, tengo que elegir ese campo escalar que me represente muchas características del campo escalar que yo quiero obtener. Por ejemplo, el campo eléctrico, el campo electrostático, al ser irrotacional, admite o se puede representar como el gradiente de un potencial escalar. Es más fácil usar el potencial escalar que el campo eléctrico original. ¿Se entiende? Eso lo vamos a ver cuando ya nos metamos en la materia, en la parte electromagnética. Ahora estamos viendo cómo o practicando cómo se hacían los operadores que vamos a usar el daño, gradiente, divergencia y rotor. Pero básicamente nosotros si bien se puede usar el operador gradiente para campos vectoriales, nosotros vamos a usar únicamente para campos escalares. Y como resultado me da otro campo, pero esta vez vectorial, que puede llegar a ser constante, eso depende del tipo de campo escalar que tenga, ¿no? O puede ser nulo también. Si este campo es constante, por ejemplo, cuando hago las derivadas parciales me da 0, me da un campo nulo.
¿Alguna consulta? No sé si... A veces para calcular gradientes conviene usar la regla de la cadena. Bueno, acá no sé si esto ustedes lo ven o... Sí, se ve bien, Guille. Profe, ¿ahí es phi de U o phi por U? Phi de U. Profe, ahí lo podré explicar porque yo traté de hacerlo ahí, ese punto no lo entendí. El resto sí. ¿Estás, Guille, por ahí? No se escucha, profe. Usarle el audio, Guillermo. Guillermo, no sé si no se Está dice nada. muteado. Estás muteado. Guille, Hola, ahora hola, sí. hola. Ahora volviste. Ahora sí. Hace rato no se te Está escuchaba bien. nada. Ah, se ve que toqué algo. Sí. Desde que arrancaste con este punto, digamos, no. Está bien, está bien. Normalmente con letras griegas digamos, y no negrita, expresamos los campos escalares, mientras que con letras mayúsculas o con negrita y el simbolito de vector, los campos vectoriales. En este caso es otra forma que vamos a usar mucho en la materia. Esto me indica que es un campo, al no tener negrita, es un campo escalar que depende, R representa un punto genérico del espacio, en cualquier tipo de coordenada. ¿Se entiende? Esto puede ser X y Z, ρ, phi z, r tita phi, o cualquier otro. Hay otro sistema de coordenadas que nosotros no vamos a usar, pero esto es un tipo de simbología que me dice que es un campo escalar. O sea, cada punto del espacio arbitrario R serían las coordenadas de un punto arbitrario en el espacio, le hace asignar un escalar. En este caso, el escalar es el logaritmo del módulo del vector posición. El vector posición es el vector que une el origen con el punto en cuestión. En este caso, el punto X y Z, por ejemplo, si fuera... Fíjese que es una función de función. Phi es función del módulo de R. ¿Se entiende? Eso es lo que me dice la regla de cadena. Yo quiero calcular el gradiente de un campo escalar que es Ok, función ahora de sí. otro campo, Ahí va. que es función de otro campo escalar. ¿Cómo se calcula? Bueno, la derivada de phi respecto a ese otro campo escalar por el gradiente de ese otro campo escalar. ¿Qué tipo de coordenadas me conviene usar acá? Obviamente, cualquier coordenada que use me da siempre el mismo resultado, porque lo que tiene la ventaja del cálculo vectorial es que no depende del sistema de coordenadas que yo elija. Todos los resultados son exactamente iguales. En uno va a ser mucho más complicado que en otro, pero siempre van a llegar al mismo resultado, ¿se entiende? Si yo me equivoqué de la elección del sistema de coordenadas, voy a trabajar un poco más, pero voy a llegar al mismo resultado. La idea es que un poco de práctica uno sabe qué tipo de sistema de coordenadas usar. Si el campo es función de la distancia al origen, ¿qué tipo de coordenadas conviene usar acá? Esférica. Esférica. Entonces lo voy a expresar como coordenadas esféricas. Y la distancia de origen con la esférica es R, ¿no? Fíjense que en este caso U sería R, o sea, la distancia de origen. ¿Y cuánto sería la derivada de U respecto la derivada de U respecto de phi respecto a U es la derivada del logaritmo, que es 1 sobre R. El tema es cuánto
vale el gradiente de U. ¿Se animan a hacerlo ustedes? Vamos a poner la fórmula acá. En este caso W solo vale R, digamos. No depende ni de tita ni de phi. Si no depende ni de tita ni de phi, estos dos términos se me van a anular. Va a ser un vector que tenga solo dirección R. Tendría que hacer la derivada de R respecto a R. O sea que el gradiente de R me va a dar 1 por el versor R, o sea, el versor, ¿se acuerdan que era? Si yo tenía el vector posición, lo divido por su módulo, me da el versor en esa dirección. O sea que el gradiente de U va a ser el vector posición dividido su módulo. Fíjese, otra notación. Cuando está en negrita y con la rayita arriba, es un vector. La misma letra sin negrita es el módulo de ese vector. O sea que es importante que yo marque cuando algo es un vector, porque si yo, por ejemplo, el campo eléctrico, yo sé que es un vector, pero si no le pongo la rayita, estoy hablando del módulo del campo eléctrico, que es otra cosa totalmente distinta, es un escalar, el módulo es un escalar. No es lo mismo el campo magnético eléctrico como vector que su módulo. A veces me va a interesar el módulo, a veces me va a interesar el campo en sí, el vector. Entonces, en realidad, reemplazando acá, me queda que el gradiente vale R sobre R cuadrado. Si yo esto lo hubiera expresado como la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, entraba en un berenjenal, iba a llegar al mismo valor, pero de esta forma, con la regla de la cadena, es mucho más sencillo. Con un poco de práctica lo vamos a usar seguido, digamos, para calcular gradiente. Por ejemplo, si quiero calcular este caso, sería el gradiente R0 y me indica la posición de un punto fijo en el espacio, mientras que R es un punto arbitrario que yo lo puedo variar a Piacere, ¿no? Punto genérico. Esto que sería la inversa de la distancia entre un punto y otro, punto fijo y otro punto genérico. Fíjate que esto va a aparecer seguido porque me está diciendo, esto sería la distancia, a esto le vamos a llamar punto fuente y este se vamos a llamar punto campo a medida que nos metamos en la materia. Pero este tipo esto es un campo escalar porque una distancia es un escalar. Cuando tiene el módulo, este tipo de gradiente, divergencia, todo va a aparecer seguido. Por eso lo ponemos acá. Acá conviene usar U como el módulo de la distancia entre las dos posiciones, la posición genérica y la posición fija en el espacio, donde, por ejemplo, puede estar la fuente del campo. Voy a usar la regla de la cadena. ¿Cuál sería la derivada del campo este respecto a U? A ver si se entiende la fórmula, ¿eh? No. Menos 1 sobre U al cuadrado. Exactamente. Y después el gradiente U tiene la misma forma, fíjense que va a tener la misma forma que esta, va a ser el vector este dividido su módulo. Esta sería la derivada parcial de esto respecto a U, y esta sería el gradiente de esto. En definitiva, el gradiente de esto va a ser, fíjense que lo de arriba es un vector, mientras que lo de abajo es un escalar. ¿Por qué? Porque tiene las barras de módulo. Tenemos dos formas de indicar el módulo de un vector. O lo ponemos sin negrita, o le ponemos la barra de módulo. En este caso, como es una diferencia de vectores, tengo que poner sí o sí la barra de módulo, ¿no? Como esto es igual a esto, en definitiva me queda esta expresión para el gradiente de la inversa de distancia entre dos puntos.
¿Se entiende más o menos cómo aplicar la regla de la cadena? Es igual que la regla de la cadena para la derivación. Cuando tengo función de función, ahora pasemos a calcular la divergencia. Fíjese que la divergencia la voy a aplicar a un campo vectorial. No existe la divergencia de un campo escalar. No tiene sentido. Únicamente puede ser aplicado a campos vectoriales o de orden superior, tensoriales, pero nosotros no lo vamos a ver. Y como resultado me da un escalar. Fíjese que la expresión del cálculo para un sistema de coordenadas general no aparece ningún versor, o sea que esto es un escalar, es un campo escalar. El gradiente lo aplicaba a campos escalares y me daba campos vectoriales, esto lo aplico a campos vectoriales y me da un campo escalar. ¿En qué sistema de coordenadas está expresado este vector A? Cartesiana. Cartesiana. Cartesiana, esto ya lo hemos visto. Las h valen 1, esto se simplifica bastante y fíjese que el cálculo de la divergencia en cartesianas es tan sencillo como la suma de las derivadas parciales de cada componente respecto a esa componente. A h ¿cuánto vale? AX, perdón, AX. AX es la componente en X del campo vectorial A. Y X, y Z, perdón. Y Z. Y Z es esta parte, la que acompaña al versor UX. Mientras que ahí, digamos, es una obviedad, pero para ya alguno hace rato que no ve el análisis matemático y no se acordaba, fíjate que cada componente es un campo escalar. Si yo tomo únicamente la componente en X del campo A, esto es un campo escalar. O sea que es la combinación lineal de tres campos escalares con los respectivos versores de la terna. Bueno, acá hay que hacer de vuelta las derivadas parciales. Y en este caso da 4x. ¿Cuál es la interpretación física de la divergencia? La divergencia, como dijimos, nos da un escalar. Ese escalar es la fuente escalar del campo. Es la perturbación que origina ese campo. Cuando es positivo, vamos a decir que es una fuente. Cuando es negativo, es un sumidero. Y si es cero, ahí en el campo no hay ni fuente ni sumidero. Lo que entra sale, digamos, hablando mal y pronto. En este caso, ¿qué me dice? Digo, ¿qué puedo interpretar del resultado de la divergencia de A? ¿Qué pasa con el campo A? Donde las X es positiva es una fuente del campo y donde las X es negativa es un sumidero. ¿Se entiende? Mientras que cuando X vale 0, el plano de X0, ahí no se crea ni se destruye el campo SA. Campo que no sé lo que es, digamos. No tiene interpretación física. Pero para el campo eléctrico, la fuente del campo van a ser las cargas eléctricas positivas y los sumideros son las cargas eléctricas negativas. Donde haya cargas eléctricas positivas, la divergencia va a dar positiva. Donde haya cargas eléctricas negativas, la divergencia va a dar negativo. Y donde no haya carga va a dar 0. Ese es el concepto básicamente que me dice la divergencia. Me dice, donde se crea o se destruye es el campo vectorial. Las fuentes son escalares. Fíjense que la divergencia es un escalar. Por eso, por ejemplo, la carga eléctrica es un escalar. Cuando nos metamos en la teoría electromagnética vamos a ver las propiedades que tiene la carga eléctrica, pero por ahora quédense como que la divergencia me dice dónde están las fuentes de ese campo en el espacio, básicamente. ¿Alguna duda?
No, profe, se entendió. ¿Se entendió? Estos son operadores que vamos a usar todo el año, así que más allá de cómo se calcula, que esto lo, digamos, siempre no pedimos que nadie se acuerde de memoria la fórmula de cálculo, pueden tener a mano todo, por eso es importante por ahí a veces tomar apuntes, más allá de que le vamos a pasar la presentación, todo lo que quieran, pero a veces escribir y anotar lo que les resulte importante viene bien para refrescar los conceptos básicos. Entonces dijimos que el gradiente se aplica al campo, lo vamos a aplicar a campos escalares y nos da un vector que me dice para dónde varía ese campo escalar más rápidamente y cuánto varía. Mientras que la divergencia se le aplica a un campo vectorial y me dice dónde están en el espacio las fuentes que generan ese campo. Cuando es positivo son fuentes y cuando son negativas nosotros lo llamamos sumideros. Digamos. El rotacional es el otro operador diferencial que también lo vamos a aplicar únicamente a campos vectoriales. Se calcula de esta forma. En una forma general, para cartesianas, tengo que resolver este determinante. Como regla mnemotécnica, la primera fila del determinante son los versores de la terna, la segunda fila las derivadas parciales y la tercera fila las componentes del vector. Cuando hago el determinante, en X es la derivada de AZ respecto a Y menos la derivada de Y respecto a Z y así. Una vez que se hace 2 o 3 veces esto ya le agarran la mano, digamos. Pero normalmente los campos como se solo, estos cálculos van a ser sencillos, no se asusten, que no van a aparecer funciones muy extrañas. Digamos, los campos que vamos a usar nosotros son campos bastante sencillos. Pero la forma general de calcularla es esta. Esta es la fórmula general y en cartesiana, fíjese que siempre en cartesiana es más fácil, ¿no? Bueno, entonces reemplazo, fíjese que AZ sería la componente en Z del vector A, la pongo acá, o la digo, es una cuestión de hacer derivadas, ¿no? Y me da como resultado un vector, un campo vectorial. Así que para cada punto del espacio le asigno un vector, en este caso un vector distinto. Y la interpretación física, que es la fuente vectorial o de vórtice del campo. El tema de vórtice, el tema del operador rotacional viene de la mecánica de los fluidos y el rotacional del campo de velocidades me dice cómo son conocida como fuente de vórtice o de torbellino, que bueno, se llaman así. Y me da, digamos, como yo hago las derivadas, fíjese que para cada componente hago la derivada respecto a las otras dos. Me dice cómo varía el campo en la dirección perpendicular al campo. Si vieron el video, el tema rotacional, por ejemplo, en una cañería con un fluido circulando, yo pongo una paletita microscópica y depende si gira o no gira o para dónde gira es si existe o no existe el rotor. Esa sería la idea de interpretación física. Pero me da característica del campo, es importante porque me da característica del campo. Cuando el rotor en todo el espacio es cero, el campo lo voy a llamar irrotacional. Algo más o menos obvio, pero bueno, hay que ir acostumbrándose a esa terminología. Mientras que cuando la divergencia es cero, le vamos a llamar solenoidal. Un poco más difícil de acordarse, pero cuando yo hablo de un campo vectorial solenoidal, estoy hablando de un campo cuya divergencia en todo el espacio es cero. Es un campo especial. Igual que los campos irrotacionales, donde todo el espacio es cero,
Una característica importante de los campos irrotacionales es que son campos conservativos. Si el rotacional del campo en todos los puntos del espacio me da 0, es una característica importante del cambio y ese campo va a ser conservativo, independientemente de la forma que tenga. Me tiene que dar 0 estas derivadas parciales, ¿no? Las 3 componentes me tienen que dar 0. ¿Alguna duda? Cómo se hacen las derivadas parciales, se puede usar con tabla o usar cualquier software. Profe, una Profe, consulta. dijo, el rotacional nos da la fuente de vórtice. Sí, conocida como es la fuente vectorial de ese campo. Es una característica que después vamos a ver bien, porque para cada área de la física tiene una interpretación física, digamos. En fluidos me dice cuando el fluido tiende a rotar, por ejemplo, mientras que el campo eléctrico me da otra característica. Ok, cuando tiene es turbulento. ¿Sí? Claro, por ejemplo, en el caso de los cuando fluidos, toman una taza de café y la revuelven, yo puedo considerar a la velocidad de cada punto de ese fluido como un campo vectorial. A cada punto le asigno una velocidad, y si yo le calculo el vector de ese campo de velocidad, me va a dar distinto de 0. Mientras que si está, qué sé yo, si se está moviendo en una cañería plana, no. Es algo que tenga rozamiento, no estamos hablando de un fluido, qué sé yo, perfecto, por ejemplo, no. ok, dijo que si el rotacional da 0 es irrotacional y que el campo es conservativo. Exactamente, esa es una característica importante. Los campos cuyo rotacional son 0 es un campo que a nosotros nos va a interesar mucho porque son conservativos. ¿Qué campo conservativo conocen? Gravitatorio. El gravitatorio, por ejemplo, es un campo conservativo. Si yo le hago el rotacional, el campo gravitatorio, estamos hablando de la gravitación de Newton, ¿no? La clásica. La clásica. Me va a dar que es irrotacional. El campo eléctrico, en realidad el campo electrostático es irrotacional. Digamos, un campo es electrostático, tiene que sí o sí ser irrotacional. El campo eléctrico más general puede tener un rotacional distinto de 0, pero ya no es electrostático. Va a tener una variación temporal, eso lo vamos a ver. Digamos. Claro. Es una de las leyes de Maxwell. Y el otro era si era solenoidal. Solenoidal. Cuando la divergencia es 0, o sea que no tiene fuentes escalares. Solo puede tener fuentes vectoriales, por ejemplo, el campo magnético. Es solenoidal. El vórtice. Solenoidal. Pero ¿qué valor tiene que dar? O sea, el rotacional siempre nos da un vector igual. El rotacional siempre nos da un vector. Bien, si ese vector es nulo, es irrotacional. Exactamente. Perfecto. Y la otra opción es que tenga un valor finito, distinto de 0. Si es distinto de 0, es solenoidal. Claro. La dirección de esta, digamos, con la regla de la mano derecha, me dice cómo se movería si fuera un campo de fluidos, cómo se movería la paletita. Sí. Pero bueno, eso es una interpretación para la mecánica de fluidos. Sí, que está en el ejemplo, en la filmina, en el apunte teórico hay un ejemplo justamente de mecánica de fluido, que tiene dibujado una hélice, Por ejemplo, un sólido rígido en rotación, el rotacional, yo puedo también pensar la velocidad de cada punto del sólido como un campo vectorial. Si le hago el rotacional a ese campo vectorial, me da la mitad del vector rotación. Por ejemplo, eso digamos, para la mecánica no elástica. Rodadura era eso, ¿no? Claro. En el campo electromagnético va a tener otra interpretación que la vamos a dar en su debido tiempo. Pero cuando esto me da un vector nulo, para que el vector sea nulo tiene que tener todas las componentes nulas. La ventaja es que cuando se anula en un sistema
de coordenadas se tiene que anular en todas, porque como el módulo es el mismo en todos los sistemas de coordenadas, qué sé yo, si en cartesiana me da un vector nulo, sé que en cualquier otro sistema va a ser nulo también. ¿Se entiende? Eso es una característica importante del campo, y esos campos que le vamos a llamar irrotacional tienen la característica de ser conservativo. ¿Qué quería decir que sea conservativo? Que una circulación entre dos puntos no depende del camino en que yo integre, sino del punto original y del punto final. Si mi camino es un camino cerrado, ¿cuánto va a dar la circulación? 0, porque, digamos, parto del... Y lo puedo expresar por una identidad vectorial nula, como el gradiente de cierto potencial escalar. Como es más fácil usar campos escalares, cada vez que me aparece un rotacional igual a 0, en vez de quedarme con el vector original, voy a usar un vector auxiliar que le vamos a llamar potencial escalar, trabajo con eso y después puedo volver haciendo la operación gradiente al campo original, ¿no? ¿Quieres agregar algo, Leo? No, hasta ahora no. Estaba pensando un poco como esta clase la partimos en dos, estaba pensando, digamos, en un todo. Quién sabe, no sé si no estaría mal la semana que viene poder de jugar un poco con el pizarrón, con el teorema de Helmholtz, identidades nulas, y ponernos un par de ejemplos de esto. Porque esto no va a trazar todo el año, Guille. Yo decía de volver a rescatar este tema que estás explicando ahora, a partir, digamos, volver a comentar el teorema de Helmholtz y discutirlos todos juntos en este espacio. Más allá de que me parece que me interesaría de que los dos problemas que quedan, que los puedan encarar ellos y ellas y trabajarlo la semana que viene. Los problemas de flujo y de divergencia y de stock. No sé qué te parece a Sí, vos. ahí conviene leer el apunte o mirar el video, que no va, digamos, le va a dar varias herramientas para hacer los problemas que vienen. Básicamente, ¿por qué hinchamos tanto con calcular gradiente, rotor y divergencia? Sobre todo por el rotor y la divergencia. El teorema de Helmholtz dice que si se conocen el rotor y la divergencia de cierto campo y una condición de regularidad infinito, por ejemplo, si el dominio del campo es todo el espacio, puedo obtener el campo. O sea que nosotros siempre en la materia vamos a definir cuánto vale el rotor, cuánto vale la divergencia, y con eso ya definimos ese campo. Por ejemplo, el campo electrostático, el rotor vale 0, y la divergencia del campo electrostático vale ρ sobre epsilon. Vale. Ya definiendo el rotor y la divergencia, sé que está definido el campo E eléctrico. Esa es la importancia del teorema. Por eso siempre vamos a definir cuánto vale el rotor y cuánto vale la divergencia. Porque conociendo esas dos cosas, puedo obtener la otra si conozco una característica aparte, que es, si el campo está definido en un volumen finito, tengo que conocer la componente normal de ese campo en la frontera, o si está definido en el espacio infinito, que no tenga fuentes en el infinito, o sea que tienda a 0 en el infinito. Para que sea único ese campo, ¿no? Bien, profe, el rotacional dijo que me dice cómo varía. Claro, me da idea de la variación del campo en el plano perpendicular al campo, por ejemplo. A ver si vamos a tratar de... Por ejemplo, si en un punto del espacio el campo es así, disculpen el Parkinson, me dice cómo varía en el plano perpendicular. Si el vector no varía en el plano perpendicular, el rotacional va a ser nulo en ese punto.
Y eso sería como el ejemplo que dio de la cañería, ¿no? Hacia los Claro. lados tiene una rotación y hacia el medio cero sería. Algunos confunden, por ejemplo, si la línea de campo se curvan, no quiere decir que el rotacional sea nulo, sea distinto de cero. No, las líneas de campo curvan no me dicen, tengo que calcular el rotacional para ver qué pasa con... Pero sí, básicamente es eso, el rotor me da una idea de cómo varía el campo en un plano perpendicular a la dirección del campo. Entonces me miro para los costados, quiénes son los que tengo a los costados. Si lo que tengo a los costados no varió, significa que en ese punto el rotor va a ser cero. Si en general pasa eso, el rotor va a ser nulo en todo el espacio, digamos. Eso pasa en un campo irrotacional, por ejemplo, en el electrostático. Que mire para donde mire, no voy a tener variación lateral. Voy a tener variación longitudinal, que eso me lo da la divergencia. Entendiendo longitudinal como la dirección del campo y transversal, la transversal del campo, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí. Pero bueno, yo en este punto en particular les pediría especial atención, más allá de que vean los videos todos, de que la semana que viene volvamos sobre este tema, en particular el teorema de Helmholtz, y lo desmenucemos un poquito más en unos 15 o 20 minutos. Tomémonos ese tiempo como para ponerlo de vuelta sobre la mesa, pero preferiría que lo vean, que lo escuchen, que después de haber escuchado atentamente a Guillermo vuelvan sobre ese tema, porque es el, es el, es el pináculo de la evolución, diría el Terrosumo, sino más. Es la piedra filosofal de Harry Potter, es el teorema de Helmholtz. Si ustedes entienden el concepto de solenoidal, el concepto rotacional, entender qué significa la divergencia, qué significa el rotor, básicamente tienen todo con eso como para poder arrancar a pensar. ¿Está? Listo, Guillo. No, digamos, yo agregaría que no se complique con la matemática del teorema de Helmholtz, que por ahí cuando lo abordan por primera vez va a parecer complicada. Quédese con el concepto. El concepto es, si yo conozco el rotacional y la divergencia del campo en todo lo tengo que hacer en todo el espacio, ¿no? Y cumple la condición de que se anula en el infinito, puedo determinar el campo. Ese es el concepto que se tiene que dar. La matemática para calcular ese campo es un poco más complicada, digamos. Es más, podríamos hacer algún ejercicio de eso, pero necesita la resolución matemática es bastante complicada, digamos. No nos vamos a meter Es en que esa... lo pone en pero coordenadas curvilíneas y me genera más confusión. Cuando, bueno, está en cartesiana es como lo vimos en análisis 2, o en cilíndricos, en esféricas, claro, pero el tema genera que... un poco de, bueno, a mí me genera un problema psicológico que lo pongan en curvilíneas, coordenadas curvilíneas ortogonales. La demostración, ¿no? De ahí, del teorema bueno, de Helmholtz. Pero después se Claro, tiene. lo que pasa que las ecuaciones vectoriales se tienen que cumplir para cualquier sistema de coordenadas, por eso todas las demostraciones están dadas en un sistema genérico. Porque, por ejemplo, no sé si vieron el video, la parte del laplaciano vectorial, de un campo vectorial. En cartesiana se calcula fácilmente como el laplaciano de cada componente, pero en otro sistema no. Entonces yo no puedo decir que el laplaciano de un vector es el vector formado por los laplacianos de las componentes. Es mentira eso. Es solo para un tipo no es general. Las cosas en las expresiones vectoriales tienen que ser para todos los sistemas que se me ocurran de coordenadas. Esa es la ventaja del uso del cálculo vectorial. Sí. Que ¿Me es dejas agregar independiente. algo, Guille, a eso? ¿Cómo no? Si bien ¿quién estaba hablando recién? ¿Cristian era no? Que No. estaba difícil ver en coordenadas genéricas. No, Adriel. Ah, Adrián. El tema es, está bien lo que decís vos. Eso se te va a pasar en 2 o 3 clases. Porque es costumbre.
Es como cuando... Claro, a ver, me costó porque a la hora de estudiarlo, por ejemplo, que yo recuerde, no vi coordenadas curvilíneas ortogonales en análisis 2, que lo haya visto o en alguna otra Bueno, materia, claro. pero lo Lo tuve viste que muy bien. agarrar por mi cuenta y bueno, como se llama estudiar, más o menos me hago una idea, pero así, si lo agarraba de una, no lo entendía. Sí, Igual igual, no se compliquen claro. porque nosotros vamos a usar tres tipos de coordenadas. Las cartesianas, ¿cuándo uso cartesianas? Cuando tengo dominios del tipo caja de zapatos, rectangulares, así. Si no, no me conviene. Digamos, si yo tengo una esfera, me van a aparecer raíz cuadrada dentro de raíz cuadrada, un despelote de fórmula. Por eso uso el otro sistema que es sencillo para ese tipo de geometría. Por ejemplo, si yo tengo un cono, me conviene usar el sistema esférico. Claro, claro, eso sí lo entiendo, o sea, ya la hora de una aplicación de un ejercicio, de lo que Ah, sea, va a eso, pero sí. a la hora de quizá la formalidad de la demostración, te habla en coordenadas curvilíneas, y ahí Las ya demostraciones las como que ponemos lo para ves de que otra vean, forma, como que, bueno, a mí me cuesta ver un poquito más, pero bueno, pues no lo vi, no sé los demás, pero bueno, yo de claro, mi Igual, parte no lo vi curvilíneo. las pensá una demostraciones cosa. las ponemos para que vean de dónde viene, pero no la vamos a pedir y nos interesa que, digamos, está el razonamiento matemático de cómo se llega ahí. Lo importante son los conceptos, sobre todo electrodinámicos, electromagnéticos que vamos a usar. La matemática en la teoría de campos es bastante más complicada que las funciones que conocemos de corriente, de la teoría de circuitos. Porque estamos hablando de campos que tenemos que definir vectores o escalares en cada punto del espacio que pueden variar, que interactúan entre sí. Esa es la complicación matemática. Pero es tan poderoso que, por ejemplo, de las ecuaciones de Maxwell se deduce la existencia de la onda electromagnética mucho antes de que se pueda probar. Es más, Hertz ideó un experimento para generar y medir ondas electromagnéticas, sabiendo que Maxwell lo había demostrado con sus Claro, con ecuaciones. un dipolo magnético, ¿no? O no, un dipolo Con un dipolo eléctrico eléctrico. lo hizo Lo hizo, bueno, oscilar, bueno, cambiar las posiciones y bueno, eso es lo que daba. bastante antes de que alguien pueda tener idea de que existía. Incluso de las ecuaciones de Maxwell se deduce que la luz es un tipo de onda electromagnética en Guillermo, te hago ciertas una circunstancias. consulta. ¿Cómo no? En ese sistema curvilíneo, quizás tiende a confundir por ser de esa característica, El, ¿no? Pero los el, versores, ¿cómo son en ese sistema? el general En un decís vos, curvilíneo, sí, el U1, U2, U3, sí. cuando yo Son hago, tangentes a la O sea, curva. gráficamente el sistema se lo ve curvado, ¿no? En los ejes, ¿sí? claro, Pero los versores en ese sistema, ¿cómo son? ¿También son curvados o son rectos? Porque quizás es bueno, más Tangentes fácil a la curva. gráficamente. sí, vamos a dibujar a ver si me sale. Cuando yo, por ejemplo, dejo constantes U2 y U3 y hago variar U1, me da una curva. Por eso sí, perdón, el puntero, pluma. Se llama línea coordenada U1. Cuando hago, digamos, dejo U1 y U3 constante y varío U2, me da otra curva, U2. Y cuando hago lo otro con la otra, me da otra curva, U3. Las curvas se usan a 90 grados porque son ortogonales. Los versores son tangentes a las curvas coordenadas. Son vectores unitarios. Es un vector un versor. No se dobla el versor. Es un vector No, claro, unitario. claro, que es más fácil, o sea, en definitiva, lleva al Y punto, también quizás están a es más fácil 90 verlo grados. gráficamente de esa manera, porque los versores sí son rectos. Claro, por eso en el video está explicado, justo este dibujito está en el video. Y el tema es que Sí, sí, sí. en las demostraciones que hablaban, cuando se ponen coordenadas genéricas y se pone R, en lugar de reemplazar por las coordenadas, si uno se da cuenta que ese R es el vector posición, es todo mucho más sencillo, porque espacialmente lo ubica
el punto ese. Si yo digo que es 1 sobre R, me pongo en la cabeza un origen de coordenadas y sin importar dónde estoy, yo sé que hay un punto donde está R y listo. Y me olvido, pues si yo lo quiero en Este es el coordenadas punto R cartesianas, eso, imagínense que genérico en el espacio. Por ejemplo, y para Ahí. este sistema de coordenadas curvilíneo tiene estos 3 vectores en este punto. Si yo elijo otro, ya me cambian todas las curvas y me va a cambiar la dirección de la terna. Acuérdense que las coordenadas curvilíneas generales, la terna depende del punto. Yo me muevo en el espacio de ese punto, me va, a diferencia de la terna cartesiana, que es igual para todos los puntos. Por eso yo, por ejemplo, no puedo sumar vectores en dos puntos distintos en coordenadas que no sean cartesianas. No sé si me explico. Por ejemplo, ¿Cómo dijo la última, profe? yo tengo un vector acá y quiero sumar un vector acá. A 1 vamos a llamar, a 2. Si este está expresado, por ejemplo, con coordenadas cilíndricas o esféricas, qué sé yo, R o V, pará. Qué difícil que es con el mouse. Sí, yo tampoco te traje la tableta. UR más RUFI, vamos a hacer. Esta es la expresión de este vector. Y esta también lo puedo dar en la misma tipo de coordenada, que yo, como 2UR. Yo no puedo sumar, la suma de A1 con A2 no me va a dar 3UR más, porque este UR, como está en otro punto del espacio, es distinto a este UR. ¿Se entiende? Salvo que estén en el mismo punto, si yo sumo dos vectores en el mismo punto, sí. Porque está referido, si estos son mis ejes X y Z, este punto define las coordenadas esféricas, cilíndricas, las que se me ocurra. Si están en distintos puntos, por ejemplo, si yo tengo que hacer una integral en un volumen, en una superficie, tengo que variar y cómo varía el campo sobre esa superficie y tengo que hacer la integral de ese campo, por ejemplo, para calcular la fuerza eléctrica sobre una superficie cargada, voy a tener que pasar, por más que lo tenga en coordenadas, cualquier coordenada que tenga, la tengo que pasar a la coordenada cartesiana para poder sumarla. Profe, y ahí, bueno, en ese ejemplo que digo de los dos vectores, que trazo una curva en los orígenes de cada vector. Para que borro que no te entendí, la verdad. Que para calcularlo justamente trazo una curva en el origen de cada vector, del A1 y el A2. Justo lo acabo de borrar. Bueno. Como una curva. No, lo tengo que pasar a la terna cartesiana y sumarlo. Ah, ok. No, pensaba que lo quería, o sea, para seguirlo en coordenadas curvilíneas. No lo puedo hacer en coordenadas que no sean cartesianas. La suma de vectores que no están en el mismo punto. Ah, ok, perfecto. Vamos a graficarlo a ver para que se entienda. Sí, se están volviendo loco con el tema de la palabra curvilínea. Coordenadas curvilíneas y ortogonales. Ustedes imagínense un origen de coordenadas, un punto 0, 0, 0. Y a partir de ese punto, busquen la posición de un punto en el espacio. El vector que da desde el 0, 0, 0 al punto de ubicación en el espacio, a eso lo llamamos R, que es el vector posición. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno, Sí. ese R, que es el que está utilizado en todas las demostraciones, es eso nada más. Después, si yo quiero Esto es R. pasarlo ahí está, si yo quiero pasar a un sistema de coordenadas para poder resolver y hacer las cuentas, es otro tema. Y en ese caso con nosotros serán cilíndrica, esférica o cartesianas.
no hay, digamos, no pensemos en, si Por está ejemplo, R, está todo doblado, digamos. para que se vea bien, yo tengo este punto. El versor UR tiene la dirección de R en ese punto. En este Hemisféricas. punto, en esférica. R ahora vale esto. La dirección va a ser la dirección de X. ¿Se entiende? Pero también lo voy a llamar UR porque estoy en la misma coordenada. Acá es obvio que este UR es distinto a este UR. No sumo componente a componente como hago con la suma de vectores en cartesiana. ¿Se entiende? Eso es lo que queríamos decir. Claro. Porque la terna depende del punto. Ok. Acá la terna va a ser, qué complicado que es usar el mouse para esta porquería. Sí, Guillermo. De mientras que Guillermo, pobre, está ahí. Sí, va a ser O la sea, terna. ustedes están acostumbrados a laburar siempre en cartesianas. Entonces, pero después, cuando cursan mecánica técnica y empiezan a derivar versor y empiezan cosas raras, ahí empiezan a ver cosas que no entendían que pasaban en mecánica técnica. Y si la está cursando ahora, van a pensar lo mismo también. Porque ahí también van a usar coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Porque los Es movimientos más, van a usar generalmente. otra terna que es la terna de Frenet, la intrínseca, O también. que depende de la trayectoria. Más complicado todavía. Eso no sé si ya lo vieron en ¿Cuál mecánica. coordenada, profe? Las La intrínsecas. intrínseca La tangencial, la normal y la simultánea. O la y binormal. la binormal. La binormal. Es otro tipo de coordenada que sirve para muchas cosas. Sí, en mecánica técnica se usa mucho. Pero ahí también la terna varía porque varía a medida que el punto se mueve. Claro. Si al punto siempre tangente a la trayectoria el versor tangencial, digamos, de ahí su nombre. El normal me define el plano osculador. Sí, Claro. son ortogonales, pero van cambiando la dirección. Claro, siempre Claro. ortogonales. Hay otro tipo de, digamos, hay otro tipo de coordenadas que no son ortogonales, que son más complicadas todavía. Por ejemplo, para la gravitación de Einstein se usan tipos más generales todavía de coordenadas. Pero eso no lo vamos a ver, quédese tranquilo. No, igual Eso ya no tengo lo para vamos. entretenerme. Si no me dejaría. Bueno, igual yo Pero, lo que. Sí. no, el tema es que no se compliquen. Por ahora practiquen cómo calcular gradiente, rotor y divergencia en coordenadas cilíndricas y esféricas, que es aplicar la formulita y hacer las derivadas parciales. Claro, profe, No más que yo me eso. quería quedar con el concepto, como dijo antes, qué significa cada Claro, cosa, qué es el rotacional, qué me indica. exactamente. Eso Lo es lo mismo, importante. claro, eso creo que es lo más trascendente de lo que vimos hasta ahora. Después el tema coordenada, como dijeron, uno lo va a tener con la práctica, cuando resuelva los ejercicios, se vuelve más bien mecánico eso. Eligiendo bien el sistema de coordenadas, las cuentas van a ser sumamente simples. No va a aparecer un campo de este tipo. Generalmente va a aparecer campos que no dependen de cierta coordenada, van a ser campos sencillos, en eso no se asuste. Lo que sí tenemos que saber qué significa o cómo calculo la divergencia en determinado tipo de coordenadas. Por si me parece algo más complicado, pero las cuentas que vamos a hacer son sencillas. Sí, una cosa que agregar, el concepto físico es totalmente importante, pero también el razonamiento matemático y el concepto matemático es importante, que también son las dos cosas que tienen que llevar y que la semana que viene tenemos que tratar de cerrar, de lo que es divergencia, gradiente, rotor, de lo que son Stokes y teorema de divergencia y de lo que es el teorema de Helmholtz. Esas son las cosas físico-matemáticas importantes que tenemos que interpretar y tenemos que lograr hacer una síntesis entre pensarlos en el punto de vista físico, pero interpretarlo desde el punto de vista matemático también. Porque si nos cuesta interpretarlo desde el punto de vista matemático, por más que entendamos
para contarle a alguien más qué es físicamente un rotor, una divergencia, un gradiente, después nos va a costar poder seguir la materia si no entendemos la matemática. Entonces, son importantes las dos van de la mano, van juntitas, van juntas a la plaza. En el autodiagnóstico, por ejemplo, hay preguntas que son conceptuales, muy obvias, que tardan segundos en responder, y otra que conviene tener un lápiz y un papel al lado y hacer algún cálculo auxiliar o interpretar. Normalmente es bueno hacer esquemas, sobre todo si uno no está tan acostumbrado al análisis vectorial, para interpretar la pregunta y obtener la respuesta correcta, ¿no? Yo lo que diría, Guille, es que cortemos acá, que ellos traten y ellas traten de resolver lo que falta, inclusive los puntos 4 y 5, y lo retomamos la semana que viene, hacemos el cierre la semana que viene eso. Pero a mí me parece que necesitamos que ellos puedan recorrer un poco vuelta a teoría con estas cosas, que se van a encontrar un poquito más centrados y centradas, creo, ¿no? Digamos, ya con esta discusión. Me parece que están mejor preparados para rever la parte teórica. Y así pueden laburar ellos un poquito. En los dos últimos problemas o ejercicios, tienen que aplicar el teorema de Gauss o de Stokes, eso tienen que definir ustedes cuál usar, que están en el video, están en el apunte, o sea que conviene, digamos, si se traban ahí, conviene repasar esa parte. Correcto. Como para dar una ayudita. Sí. Profe, ¿las respuestas de estos ejercicios están en el campus o No, no tienen? aparecen en clase. Ah, ok. Porque, digamos, el tema se cierra en clase. Estos ejercicios son para trabajar en clase. Entonces la idea es que ustedes Ah, ok. vengan con los ejercicios preparados, igual que nosotros, como en este caso hizo Guillermo, que preparó los ejercicios, ustedes también, y los ponemos en común. El tema es que para llegar a ese punto va a llevar un par de clases hasta que ustedes se pongan en training de... Por eso no queremos avanzar con una clase ya la semana que viene de electrostática. Queremos hacer otra clase esta y que ustedes puedan equivocarse, calcular una divergencia una primera vez. Ah, mirá, era así, acá está R, y R era X y era Z, y esas cosas. Pero que lo hagan. Si no lo hacen, no sirve. Pueden ver 500 veces los videos. ¿Está? Pero ahora, volviendo al video, todo resulta un poco más sencillo ahora. Porque ya interactuaron. Tuvimos una charla, vieron alguna forma de resolución, se aclararon algunas cuestiones. Eso, digamos, la mejor manera es teoría, ejercitación, actividad y volver a la teoría de vuelta y recuperar la teoría de la ejercitación y así. Entonces aprovechemos y laburen ustedes esta semana, equivóquense, planteen, háganse preguntas, anótenselas, cualquier cosa se traba y quieren preguntar, tienen el WhatsApp. Y la semana que viene cerramos estos ejercicios, pero ya con un poco más de participación de ustedes. Y en clase están los resultados. En la clase van a aparecer los resultados de los problemas. Porque fíjense que independientemente de eso, lo importante no es llegar al resultado. Lo importante es todo lo que se genera a través de haber discutido 2 ejercicios. ¿Se entiende lo que digo? Lo importante es lo que se genera en los ejercicios. Termina siendo casi una excusa el ejercicio. Están seleccionados a propósito, justamente para poder llegar a sacar la cantidad de conclusiones. Si no, los ejercicios se resolvían en 15 minutos todos los ejercicios. Pero estamos discutiendo muchas más cosas. Por la idea es esa, que tengamos disparadores, que ustedes puedan laburar con disparadores y que eso empiecen a surgir dudas y que esas dudas se cierren en clase. Obviamente guiados por nosotros, porque el tema es que los ejercicios están elegidos para que justamente vayan apareciendo las cuestiones teóricas que nosotros pensamos que son claves que se tienen que fijar en ustedes y que tienen que practicar y que tienen que digamos, interiorizar. ¿Está claro? Digamos, por ahí viene la cosa. Por eso necesitamos que esta semana laburen tranqui con lo que falta de la guía, practiquen lo que se hizo hasta ahora, intenten lo que falta en esta guía de clase y la semana que viene hacemos una puesta en común. Y hacemos un cierre completo de lo que es cálculo vectorial, haciendo una puesta en común de lo que es el teorema de Helmholtz, las identidades nulas, todo eso. Hacemos un pizarroncito de repaso
de lo que implica eso, porque eso va a ser el pie inicial para arrancar la otra clase con la electrostática. El primer video de electrostática arranca con eso, o sea, básicamente. Así que bueno. ¿Y yo? Si me deja agregar una cosita. Por supuesto. Lo que tiene esta materia, que todos los temas están relacionados. O sea que lo que vemos hoy no va a servir mañana y lo que vemos mañana no va a servir pasado. O sea que no se queden con la duda. Por más que le parezca una pregunta media estúpida, conviene hacerla. Digamos, lo estúpido sería quedarse con la duda. No hay preguntas estúpidas, digamos. Porque si no se va generando una bola de nieve, si yo me quedo